En los últimos 15 años han sido asesinados 37 sacerdotes en México. ¿Hay persecución a la iglesia? ¿O los ministros de culto han sido alcanzados por la cultura de la muerte? Los asesinatos de sacerdotes en México, nuestro tema de esta noche aquí, en Sacro y Profano. De acuerdo a datos del Centro Católico Multimedial, en 25 años han sido asesinados más de 52 sacerdotes católicos, de los cuales 2 permanecen en calidad de desaparecidos. En lo que va de la actual administración, se han reportado 520 extorsiones a sacerdotes, 17 asesinados, 25 atentados contra seminaristas, laicos y presbíteros, 2 desaparecidos y 2 secuestrados. Durante la administración de Felipe Calderón, fueron ultimados 15 sacerdotes. Hay una agresión deliberada y dirigida directamente contra los ministros de culto, como ocurre con los periodistas. La violencia generalizada que vive el país alcanza también a los religiosos. La violencia ya no respeta la investidura sacerdotal ni su ministerio. Resulta sorprendente que México, un país de mayoría católica con arraigada religiosidad popular, tenga los índices más altos no solo de América Latina, sino del mundo, de criminalidad contra los curas. Las entidades más peligrosas de la República son Michoacán, Guerrero, Distrito Federal y el Estado de México. En los asesinatos recientes no hay un patrón. Los móviles son muy diversos: robo, secuestro, riñas, motivos pasionales y también políticos por la cercanía de los sacerdotes con la feligresía pobre. Sin duda, el primer caso impactante fue el asesinato aún no aclarado del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de 1993. Se asesina a un príncipe de la iglesia, un crimen perpetrado bajo el aparente enfrentamiento de bandas narcotraficantes. La mayoría de los asesinatos a sacerdotes mexicanos no han sido aclarados porque impera la impunidad. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Vamos a analizar el tema de los sacerdotes asesinados. Usted sabe muy bien, a mitad de mayo, el padre Machorro fue sujeto del intento de un asesinato. Esto causó conmoción en la sociedad. Sin embargo, no es un caso aislado. Llevamos muchos casos en los últimos años en los que los sacerdotes o son sujetos de presión, o son asesinados, o son violentados. ¿Por qué? ¿Cuáles son las características? Es el tema que vamos a analizar en Sacro y Profano. Yo quiero agradecer a nuestros invitados. Ignacio Cuevas, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu primera reacción? 17 en lo que va de esta administración, sacerdotes asesinados. Pues hay que decir que sí es un reflejo de algo que nos está pasando en general en el país. No es solamente que haya sacerdotes asesinados, sino México, pues desgraciadamente se nos descompuso el país. Entramos en una espiral de violencia que nos ha arrasado a todos y pues los sacerdotes tampoco están inmunes a estos. Entonces creo que hay que contextualizar lo que el país ha tenido. Muchas muertes desde aquella famosa declaración de guerra contra el narcotráfico. Se generó una espiral de violencia que fue arrastrando a todos, ya no solo a ese enfrentamiento del gobierno con los presuntos narcotraficantes, sino en general con la delincuencia organizada. Y pues, bueno, esto se ha salido de las manos y con la impunidad que desgraciadamente tiene el país, que el que hace un asesinato pues no va a pagar las consecuencias. Entonces eso ha ido orillando pues que la gente vaya tomando decisiones, vaya organizándose para delinquir, para asesinar, para secuestrar, y pues los sacerdotes también están siendo ya víctimas de este hecho. Muy bien, Jimena, pues encantado de tenerte aquí una vez más en Sacro y Profano. 37 sacerdotes desde la administración de Felipe Calderón para acá, esta declaración de guerra que hizo el presidente Calderón en su tiempo. Primer lugar en América Latina, no hay ningún otro país. El que más se acerca en sus peores años fue Colombia con 33, es Brasil con 22. Y el número es como en países que están en guerra. ¿Qué está pasando, Jimena? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, yo creo que es grave y es, como decía hace un momento Nacho, es producto o resultado de la
crisis de violencia que está viviendo el país, ¿no? Y que la iglesia, los curas, los sacerdotes no están exentos de sufrir. Y es pues resultado de la degradación y del rompimiento del tejido social, ¿no? Que ha permeado todos los sectores, nadie está, digamos, que libre de eso, y algunos que en algún tiempo se sentían como intocables, respetados, pues hasta esos ya los alcanzó la violencia, ¿no? Creo que sí es grave y manifiesta el nivel de, pues, de problemática que vive el país en todo sentido, pero específicamente en el tema de inseguridad y violencia, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo, Nacho, no es una, podemos decir, una focalización, una persecución como tal. Tu hipótesis, por lo que he escuchado, es que forma parte del momento en que estamos viviendo, una especie de cultura de la muerte, en donde taxistas, periodistas, diferentes sectores son tocados, y la iglesia no escapa de este momento que se vive. Y, por supuesto, los curas menos. Sí, o sea, no es una acción dirigida específicamente contra los sacerdotes o contra algún gremio particular. Tal vez el tema de los periodistas podríamos ponerlo aparte por su enfrentamiento con los grupos del narcotráfico, pero efectivamente, o sea, no hay una acción dirigida contra los sacerdotes. Ellos han sido víctimas, pues son parte del pueblo, están en lugares aislados. Normalmente ha ocurrido, salvo este caso de la catedral que mencionabas, pero ha ocurrido en provincia, ha ocurrido en Guerrero, en Michoacán, en Oaxaca, en Tamaulipas, Veracruz, que son lugares que de por sí son violentos. Entonces, pues también los sacerdotes están sufriendo esto. Y en todos lados vemos que está llegando como al pueblo, el que está ahí. O sea, todavía no llega, digamos, a obispos, a lo mejor no llega una matanza a dueños de periódicos, a grandes empresarios, pero digamos que al pueblo, y entre los cuales están los sacerdotes, pues también ya les llegó esta violencia, ¿no? Pues muy bien, tenemos ahí un primer planteamiento. Este planteamiento es la violencia general que hemos vivido en los últimos 10 años ha alcanzado a las iglesias. Centro Multimedia nos ha cuantificado los sacerdotes y el número de religiosos católicos. Hay muchos más que no sabemos qué es lo que está pasando. Y no es nuevo tampoco. El gran problema es la impunidad. Recordemos, traigo a la memoria el caso del obispo asesinado en aquellos años 90, donde empiezan los magnicidios en 93, Posadas Ocampo, en donde nunca supo exactamente qué pasó con él. Es el tema de esta noche en Sacro y Profano, nuestro primer acercamiento. Vamos a un corte, regresamos. Los curas asesinados en México, aquí en Sacro y Profano. Regresamos. Sacro y Profano destina este capítulo al tema de los sacerdotes asesinados en México en los últimos 10 años. ¿Por qué? ¿Por qué se les mata? ¿Cómo es que hemos llegado, que se ha alcanzado esta violencia a los diferentes sacerdotes, agentes pastorales de la Iglesia Católica, pero también de otras iglesias? Ignacio Cobas, quería preguntarte, decías no hay persecución como tal. Entonces, ¿cuáles son los móviles? ¿Cómo podríamos tipificar las muertes de estos 30 y tantos en los asesinatos en estos últimos 10 años? Sí, yo creo que es importante eso, el que quede claro que no hay una persecución, como sí ocurrió en otros años, ¿no? En los 70s, en los 80s, en Sudamérica, donde el Estado sí reprimía a los sacerdotes que, por cuestiones políticas, ideológicas, porque apoyaban ciertas causas y había una persecución dirigida, o lo que está ocurriendo en otros países, tal vez ahorita en el Medio Oriente, nos acabamos de enterar también otro atentado contra cristianos en Egipto, donde sí hay grupos radicales que están en contra del cristianismo o el catolicismo. Aquí pues no, en realidad no, el Estado no está desde luego en contra de la Iglesia Católica ni de ninguna otra, y los grupos delincuenciales pues tampoco es que ellos consideren que hay que eliminar la presencia de los religiosos, simplemente pues
pues le está tocando. En algunos lugares saben que pues a lo mejor tienen recursos, a lo mejor tienen sería más fácil secuestrarlos y que obtengan algo. Entonces, más bien hay que insertarlo en la violencia generalizada. Extorsión, crímenes pasionales, cuestiones también sociales, son líderes en ciertas comunidades. Pero el hecho, Jimena, es que se tocan a los sacerdotes. Tú decías hace un momento, antes eran pues casi intocables. Yo recuerdo la guerra de Reforma, el registro son 11 sacerdotes en una guerra en donde la iglesia interviene. Casi eran intocables. ¿Y ahora qué está pasando ahí? Sí, yo creo que además de la violencia generalizada que les toca, habrá que pensar si quizá hay una campaña intencionada o no, eso no del gobierno, pero sí a lo mejor de algunos sectores, de algunos grupos, creo yo, primero por desacreditar mucho del trabajo que hacen no solo los sacerdotes, sino a lo mejor también muchos agentes de pastoral y de otras iglesias, ¿no? Entonces, desde ahí quizá también pueden estar como tocados por esa violencia, ¿no? Pero definitivamente también en algunos casos sí hay presencia de sacerdotes o de agentes que incomodan, ¿no? Porque están acompañando procesos de defensa, por ejemplo, en conflictos medioambientales, o acompañando migrantes, acompañando derechos humanos. Entonces, déjame decirte, ¿sí hay un motivo social en algunos casos? O sea, es que ¿En algunos casos? En algunos casos yo considero que sí, ¿no? Es decir, los sacerdotes son tocados por esa violencia general que vive el país, ¿no? Y que no están exentos, como dices, ni los periodistas, ni los jóvenes, ni muchos o todos los sectores. Pero también en algunos casos yo creo que también hay una campaña como para desacreditar el trabajo que hacen los sacerdotes, y que algunos, por falta de testimonio, porque también hay que decirlo, pues suman a eso, pero en otros casos sí también lo que ellos hacen incomoda ciertos intereses. Antes eran intocables los curas, y ahora parece son tocables, ¿no? Es decir, han sido... ¿qué es lo que está pasando? Yo en algún momento he afirmado que hay una especie de desacralización de la función religiosa. Es decir, en la medida en que las estructuras, sobre todo la jerarquía, está muy metida en la política, en el jet set, las cuestiones más mundanas, se ha propiciado estas imágenes más seculares de la función religiosa, y sobre todo a nivel de base podría haber un correlato en esta desacralización. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, yo creo que había en grupos, tenemos los ejemplos, por ejemplo, la mafia italiana, o incluso carteles de narcos mexicanos que son muy religiosos, se dice que son religiosos. Entonces, quién sabe cómo combinan la delincuencia con sus principios religiosos. Y en ese sentido había como un cierto respeto, incluso el ayudar a hacer estas causas de la iglesia y todo. Pero sí, yo creo que en general también la religión ha ido descendiendo su importancia. La figura del sacerdote, que era pues una autoridad en muchos sentidos, ya muchas personas no la ven así, y entonces pues ya lo consideran un elemento más, ¿no? Creo que también habría que considerar muchas amenazas que ha habido, ¿no? Sabemos, sobre todo en pastores evangélicos o los que están en el norte con los migrantes, hay muchas, además de los asesinatos, sí hay amenazas de algunos grupos, pero en general ya no se detienen. O sea, si es sacerdote, pues, pero le puedo sacar algo, lo puedo extorsionar o algo, ya no hay ese temor que había antes. Jimena, ¿afecta esto a la pastoral? Es decir, el hecho de que sean amenazados da temor ir, sobre todo en barrios, en comunidades indígenas, etcétera. Por supuesto, sobre todo porque si se quiere seguir conseguir que la evangelización sea transformadora, se requiere acciones concretas en esos espacios donde es muy inseguro trabajar, ¿no? Entonces, el hecho de los asesinatos, del cobro de piso, de las extorsiones, etcétera, pues hace que algunos sacerdotes se replieguen, ¿no? Y que digan, no, mejor yo acá atrasito, ¿no? Por eso yo creo que es bien importante
cuando un sacerdote, un agente de pastoral se siente acompañado por su comunidad, cuando se siente que no está trabajando solo, porque a lo mejor ellos tienen más reflectores, son más protagónicos, pero la apuesta sería como hacer comunidad, ¿no? Pues es muy importante, amable auditorio, tener conciencia del fenómeno que estamos viviendo, una creciente cultura de la muerte que toca a todos, incluyendo a aquellos actores que supuestamente tienen una sacralidad en su función, como son los agentes de pastoral, los ministros de culto, los sacerdotes, pero que ahora ha cambiado en la perspectiva, son tocados por la atmósfera de violencia que vive el país. Vamos a nuestro siguiente corte y vamos a analizar qué es lo que se puede hacer y cómo poder contrarrestar estos efectos que son verdaderamente devastadores para la función social y religiosa que toda iglesia debe tener en una sociedad estable. Vamos, está usted en Sacro y Profano, nuestro tema, el asesinato de los sacerdotes en México. Los asesinatos de los curas en México es el tema de Sacro y Profano. En el segmento anterior vimos que si bien en otros países había una persecución política, ideológica de muchos estados en América Latina, en los años 70, 80, contra curas que estaban comprometidos con causas sociales, el caso mexicano es diferente. Hay una enorme diversidad de causas, que pueden ser hasta las pasionales, pero también hay cuestiones sociales. La pregunta es, ahora, Jimena, es ¿cómo ha reaccionado las iglesias, sobre todo el episcopado, frente a esta ola de violencias? 37 sacerdotes en los últimos 10 años. ¿Qué respuesta ha tenido el episcopado frente a esto? Pues, por supuesto, sus comunicados, ¿no? De cómo llamar la atención, de decir no se puede tolerar, hay que hacer algo, buscar una respuesta. Sin embargo, creo que son insuficientes, ¿no? Creo que no se puede quedar solamente en los comunicados. Sería como necesario acuerpar a toda la iglesia, ¿no? Y cuando digo toda la iglesia, pues es no solo la jerarquía, sino los laicos, como para, sí, demostrar que no se está de acuerdo y que se quiere una respuesta como más contundente del gobierno, de la autoridad, de la sociedad misma, por no seguir tolerando esta violencia, ¿no? Por hacer cosas concretas para asegurar la integridad de los sacerdotes junto con toda la sociedad, no porque sean ellos exclusivos, sino porque son parte de la sociedad. Una reacción más en bloque, tú dirías. Más en bloque. ¿Qué opinión te da? ¿Qué es lo que tiene que hacer la Iglesia Católica u otras iglesias frente al hecho de la violencia? Pues sí, debe haber una mayor, ya la tienen en muchos casos, pero mayor integración con la sociedad, en las parroquias, en los pueblos, en todos los lugares, que se siga sintiendo esa presencia del sacerdote, retomar pues esa autoridad moral que tienen en algunas ocasiones, que tal vez en otras se ha perdido, pero que es muy importante como esa guía moral, cuando a veces la han usado para otras cosas, entonces se desacredita un poco, pero te pregunto, ¿ha sido importante. tibio el episcopado? ¿Crees que ha sido tibio frente al tema? Yo creo que sí, en la reacción social, a lo mejor sí le demanda cosas al gobierno, pero pues vemos que son capaces de hacer campañas muy grandes en algunos temas. Y acá no. Y como el matrimonio igualitario, algunos otros, pero acá pues debería hacerse una cosa, y no solo para ellos, sino como parte del pueblo tenemos que exigir, ¿no? Y lo que sí, es una demanda muy clara, y el Estado, pues desde luego tiene una deuda grandísima por la impunidad que existe en el país, ¿no? Ese es uno de los problemas más fuertes, mayores, la impunidad. Es decir, casi el 85% de estos asesinatos no se sabe, no hay responsables, las investigaciones siguen abiertas y, por supuesto, es algo que afecta, e indudablemente mi punto de vista es que el episcopado ha sido más que tibio frente al tema. Probablemente a nivel privado haya exigencia, pero a nivel público el episcopado no ha tenido una fuerza. Y es un problema
Jimena, que pues no solamente es de la Iglesia Católica, muchas otras, a nivel de agencia pastoral, otras iglesias, pastores, ministros, en barrios, en zonas muy marginadas, también han sufrido estas consecuencias de la violencia en el país. Vamos a las conclusiones. ¿Cuál sería para ti como, digamos, una de las principales conclusiones de lo que estamos viviendo en términos de la violencia y la iglesia en este país? Yo diría que escuchar lo que ha dicho el Papa, ¿no? Que no nos debemos dejar intimidar, ¿no? Que la Iglesia tendría que seguir trabajando, seguir siendo valiente a pesar de la situación de violencia, pero de una manera exactamente más articulada, más vinculada, generando liderazgos comunitarios para poder seguir trabajando y apostando por la construcción o reconstrucción del tejido social, ¿no? Que su apuesta de evangelización en este momento, más allá de solo los temas, digamos, de la moral, está por la apuesta de reconstruir lo social, ¿no? Y aportar como institución a la construcción de la paz, ¿no? Entonces yo creo que por ahí tendría que seguir caminando y ser valientes, ¿no? No intimidarse, no replegarse. No echarse para atrás. No echarse para atrás. Tus apuntes finales, mi querido Nacho. Sí, pues uno es que sí hay que decir que a diferencia de otras profesiones, la de sacerdote es muy importante y es muy complicada de lograr. O sea, un sacerdote es alguien que ya se formó durante muchos años, no es fácilmente reemplazable. Se muere un taxista, bueno, pues otro aprende a manejar y es taxista. Un sacerdote sí es una tragedia, yo lo entiendo, para la iglesia, para el pueblo, es una pérdida muy grande. Por eso creo que sí tiene alguna atención especial. Pero bueno, queremos ver esta iglesia más comprometida con la gente, reclamando por ejemplo, las desapariciones. México es un cementerio, cuántas fosas clandestinas, y si vemos una iglesia ahí muy activa demandando eso, y que se vea que es como parte, ¿no? O sea, la iglesia sí quiere encabezar esas causas, ahí va a tener todo el apoyo social para exigir la justicia que se debe dar, ¿no? Caray, pues han sido muchos temas que están aquí. Hay una desacralización de la función de la iglesia. Quizá la iglesia ha tenido responsabilidad también en esto. Muchas crisis como la pederastia, por ejemplo, han secularizado mucho esta imagen de sacralidad del oficio religioso, pero también la situación del país, que es una situación grave, la impunidad sobre todo, y los efectos graves que inhiben, digamos, el actuar de las iglesias, de la presencia en sectores donde se requiere una voz, digamos, profética por parte de los sectores religiosos. Y sobre todo una acción tibia que ha tenido las estructuras religiosas cuando se esperaría una demanda mucho mayor en términos mediáticos, en términos sociales. Ahí está, pero el hecho es que la suerte de los sacerdotes también, en cierto sentido, esa suerte trágica, es la tragedia que estamos viviendo el conjunto de la sociedad y el conjunto de los mexicanos. Yo agradezco mucho su atención y, por supuesto, lo espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.